¿Cómo están, amigos? Esto es Palabras de Vida. Queremos en esta ocasión concluir nuestro estudio, la tercera parte de los 2520 años y la verdadera historia. Esto hace parte de la serie Vientos de Doctrina y queremos, antes de continuar e iniciar nuestro estudio, invitarles a que acudamos al Señor, quien nos puede guiar y preparar el camino y nuestro entendimiento para este tema. Así que les invito a que oremos. Nuestro querido Dios, nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias, mi Señor, por el mensaje adventista que tú has dado, Señor, para esta última generación. Te quiero pedir, Padre, que tú, por favor, dirijas este estudio y que permitas, Padre, que cada uno de nosotros podamos estar fundamentados en la verdad. Que no vayamos de aquí para allá llevados por vientos de doctrina, sino que antes bien, sabiendo la verdad, tu palabra, manteniendo comunión con tu Santo Espíritu, permitiendo que por medio de Él tú puedas vivir en nosotros. Haciendo estas cosas, Señor, tú puedas guardarnos de todo mal y de toda falsa enseñanza. Te ruego, Padre, que ahora que vamos a concluir este estudio, tú estés con nosotros. Que me conceda, Señor, poder presentar el tema de la mejor manera y que a mis amigos y hermanos tú les concedas sabiduría para poder retener y comprender estas cosas. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Queremos iniciar con un pequeño resumen acerca de la primera y de la segunda parte de este tema. Vemos aquí en pantalla a nuestro querido hermano William Miller en el año 1840. Es una foto de ese tiempo, digamos, hecha no con cámara, sino por medio de un dibujante. Es la más fiel representación de lo que realmente era su fisonomía. Muy bien, aquí el hermano William Miller, él está colocado al lado del cuadro profético de 1843. Ustedes recordarán que por medio de este cuadro se dio un gran mensaje en ese tiempo a todo el mundo conocido. Y parte de ese mensaje tenía que ver con lo que hoy vamos a repasar. En este cuadro profético habían algunas fechas muy importantes. Entre ellas, la más importante era la 1843, a la cual señalaba tres de las profecías colocadas aquí. Bueno, en realidad, dos profecías y una que finalmente se demostró que realmente había sido un error. Tengo acá un diagrama. Ustedes pueden verlo. Y aquí están los tres periodos que llegan al año 1843, los tres periodos en la línea de tiempo. Como podemos ver, la más pequeña, la podemos ver en color verde, habla de los 1335 años, comenzaron en el año 508 y llegaban hasta el año 1843. El segundo periodo, el más importante que nosotros conocemos como adventistas y que es nuestro deber proclamar al mundo, conforme a Apocalipsis 14, 6 y 7, es el de los 2300 tardes y mañanas, o 2300 años, que comenzó en el año 457 a.C. y llegaba al final a esa misma fecha. Tenemos también un tercer evento o un tercer periodo profético, según se creía, que comenzaba en el 677 a.C. y 2520 años después llegaba al año 1843. Ahora, vimos que los 7 tiempos, en realidad, cuando se mira en el idioma original, en el hebreo, no aparecía la palabra tiempos. Y aquí tenemos un fragmento del hebreo interlineal. Ustedes pueden leer en la parte superior. Si ustedes ponemos acá un puntero, ustedes van a notar que aquí comienza el versículo 28. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Así que vamos a leerlo por grupos, de aquí para allá, no en hebreo, sino su traducción. Y dice allí: entonces andaré contra vosotros en furor de hostilidad, y castigaré a vosotros ciertamente, yo, 7, por vuestros pecados. Literalmente dice Sheba. Y Sheba significa 7, no significa tiempos. Si hubiéramos querido decir, o si el texto hubiera querido decir
7 tiempos, hubiera dicho Sheva o Shiva y Dan. Pero no lo dice así. Entonces se comprobó realmente en nuestro estudio primero que estos tiempos no existían en la Biblia. Por esa razón está aquí tachado. Y vimos que una de las cosas que llevaron a la confusión es que en el idioma inglés la palabra times, que se utiliza allí en la King James, tiene un doble sentido, un doble significado, algo así como la palabra compañía en español. Pongo este ejemplo porque dependiendo del contexto, usted podrá saber cuál es el sentido. Si yo digo, me encanta tu compañía, ¿cómo lo entendemos? Ok, compañía en este contexto es estar cerca a otra persona. Pero si yo digo, yo trabajo en esta compañía, usted va a decir, bueno, yo trabajo, compañía, ok, compañía en este contexto significa empresa. ¿Vamos viendo? Entonces en inglés pasa de manera semejante con times. La palabra times puede traducirse como tiempos, sí, es correcto, pero en otros contextos se puede traducir como veces. Y la traducción veces es la traducción correcta. Así que eso ya lo vimos, y vimos que en el año 1863 el pastor Jaime White, en realidad fue a principios de 1864 que salió esta notica que está aquí ustedes viendo, donde habla de los 7 tiempos de Levítico 26, pero esto fue a causa de que se había sacado un tercer cuadro del año 1863, entonces se está explicando por qué razón no se incluyeron los 2520 años referidos en los cuadros anteriores. Y pudimos comprobar que realmente no existía. Vimos también que la verdadera fecha de la dispersión no es como se pensaba en ese tiempo que señaló William Miller, sino que de acuerdo a Daniel capítulo 1, este comenzaba realmente en el año 606. Todos recordamos y sabemos que el imperio babilónico comenzó alrededor del año 605-606 a.C. y comenzó de esta manera. Y la dispersión de ese pueblo, del pueblo de Dios en tierras paganas, ocurrió precisamente en el año 606 a.C. ¿Y de dónde sacamos la fecha? La dispersión de la que habla acá dice en Daniel 1, versículo 1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora, ¿por qué estamos hablando de dispersión y de reunión? Porque, como ustedes recordarán, los 2520 años tiene en un borde la dispersión del pueblo de Israel y en el otro borde, al final, la reunión. Teniendo eso en cuenta, entonces cuando se habla de la verdadera fecha de la dispersión es que buscamos en la palabra de Dios, buscamos en la Biblia cuál es el verdadero sentido de esta dispersión, cuándo ocurrió. Y ya comprobamos que fue en el año 606 a.C. cuando Nabucodonosor llevó cautivos desde Jerusalén, desde Israel, hacia Babilonia. Ahora, si este fue el comienzo de la dispersión y la tierra fue asolada y quedó desierta, ¿qué pasó después? Muy bien, vamos a repasar el siguiente punto. Se encuentra en Jeremías 25:1. ¿Cuánto tiempo habría de ocurrir esta reunión? Bueno, aquí dice el profeta Jeremías, toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y así fue. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Esta fue la profecía dada por Jeremías. Ahora bien, 70 años, si nosotros le sumamos al año 606 a.C., 70 años llegamos al 536 a.C. Recordemos que antes de Cristo se cuentan los años de manera inversa, porque entre más lejos hacia el pasado, pues más años han pasado. Entonces, entre más grande el número antes de Cristo, pues es más atrás en el tiempo. Así que el año 536 es más reciente, 70 años más cerca. Y vimos que realmente esta fue la verdadera fecha de la reunión. Pero el punto culminante en el cual quedamos justamente en el tema anterior es que se equivocó el Ellen G. de White. Si la Biblia dice que la dispersión ocurrió en tiempo de Daniel, en el tiempo de Jeremías, y que la reunión ocurrió en el tiempo 70 años después, también en el tiempo de Daniel,
Se equivocó Elena G. de White al asumir o al presentar que aparentemente que los 2520 años, la dispersión y la reunión, ocurrieron en el año 1844. Muy bien, queremos estudiar esto en detalle. Noten ustedes, vamos a mirar la cita con la que quedamos. Dice allí, en Primeros Escritos, página 74, párrafo 1. Dijo la sierva de Dios: el 23 de septiembre, el Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar el residuo de su pueblo, y que mientras se reúne la mies, había de duplicar los esfuerzos. En la dispersión, Israel fue herido y desgarrado, pero ahora, en el tiempo de reunión, Dios sanará y vendará a su pueblo. Aquí estamos viendo que la hermana White está mencionando el 23 de septiembre del año 1850, que en esa fecha, 23 de septiembre de 1850, Dios ya había dado o había empezado el tiempo de reunión. Entonces habla aparentemente de la dispersión del pueblo de Israel en el tiempo antiguo, pero la reunión en su propio tiempo. La siguiente cita está tomada del manuscrito 15 de 1850. Y ahí, claramente, la hermana White explica de qué estaba hablando. Miren, mis hermanos, cuando nosotros leamos a Elena G. de White, al igual que hacemos con la Biblia, tenemos primero que orar primeramente, obviamente. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. No podemos interpretar la Biblia de manera apresurada, con la primera impresión que nos da. Siempre hay que leer el contexto, porque el contexto nos ayuda a comprender qué es lo que realmente está diciendo un autor inspirado. Ahora bien, aquí el contexto no está en el libro Primeros Escritos. Hay un contexto más amplio, que es cuando alguien escribe, la hermana White escribe, muchas veces ella escribe citas paralelas. Dentro del mismo tiempo en el cual escribió una, escribe la otra. Y curiosamente, esta siguiente cita del manuscrito 15 de 1850 fue escrita un mes después. Un mes después. Y allí dijo la sierva de Dios, y noten lo que ella explicó: una visión que el Señor me dio el 23 de octubre de 1850. Vi, y cuando ella dice vi, claramente está refiriéndose a una visión. Vi que Dios extendió su mano la segunda vez para recuperar el residuo de su pueblo. Ellos son los que han sido cubiertos bajo la basura desde el año 1844. Esto es una alusión a un sueño que tuvo William Miller, donde habían unas joyas dispersas en un lugar y fueron cubiertos con basura. Continúo la lectura. Vi que los esfuerzos para difundir la verdad deberían hacerse ahora como se hizo en 1843 y 1844. En los esfuerzos de la dispersión hechos para difundir la verdad, tuvo poco efecto, poco o nada logró, pero ahora, en el tiempo de reunión, cuando Dios ha puesto su mano para reunir a su pueblo, los esfuerzos para difundir la verdad tendrán su efecto diseñado o designado, y todos deberían ser celosos y unidos en el trabajo. Así que cuando vemos estas dos citas, claramente la hermana White está hablando de la dispersión y la reunión, y dice que esa reunión ocurrió alrededor del año 1844, o desde ese tiempo hubo allí como una dispersión. Y después habla de una reunión. Miren que aquí hay algo que no coincide. Pareciera ser que la hermana White se estuviera equivocando. En realidad, la hermana White no está hablando de la dispersión de Israel en el tiempo de Manasés, en Primeros Escritos, ni tampoco está hablando de la reunión en el año 1843. ¿De verdad? Alguno pensará. A mí me han dicho algo diferente, pero no. Vamos a mirar y vamos a dejar que los mismos pioneros nos expliquen qué había en sus mentes respecto a la dispersión y a la reunión. Había una nueva dispersión y una nueva reunión a partir después del año 1844. Vamos a verlo. Miren ustedes conmigo esta revista que es La Verdad Presente, The Present Truth. Esta revista o este periódico fue dado por el Señor para llevar la verdad presente al mundo. Fue los comienzos, antes de que viniera la Review and Herald. Y allí podemos ver
un escrito del pastor Jaime White explicando este asunto. Miren qué interesante. Lo encuentran ustedes en The Present Truth de septiembre de 1849. Eso está en la página 28. Y dice así, ahí lo pueden ver ustedes en inglés, para los que leen el inglés. Voy a leer la traducción. El tiempo de dispersión desde 1844 realmente ha sido un día oscuro y nublado. El rebaño cansado y desgarrado ha sido afligido, conducido y esparcido por las montañas. Pero el tiempo de la reunión ha llegado y las ovejas comienzan a escuchar. ¿Qué comienzan a escuchar? La voz que anima del verdadero pastor. En los mandamientos de Dios y en el testimonio de Jesús, a medida que se proclaman más plenamente. El mensaje irá, las ovejas serán reunidas en la verdad presente y la brecha será restaurada. Miren qué interesante, se menciona la dispersión y se menciona la reunión. Mi pregunta es, estimado amigo, de acuerdo a esta cita, ¿cuándo comienza la dispersión? ¿Leyó usted? Ahí decía claramente que el tiempo de la dispersión comenzó en 1844. No está hablando de la dispersión de Manasés. ¿Y cuándo fue la reunión? Dice que el tiempo de reunión ha llegado y esto fue escrito en 1849. Solo 4 años después, ya estaba la reunión en proceso. Ahora, miren lo que dijo la hermana White respecto al periódico del pastor Jaime White, porque algunos han llegado a decir que el pastor Jaime White, ustedes lo recordarán, tenía enfermedades, que estaba muy cansado y por eso escribía cosas que no eran coherentes. Pero no es así. Esta revista tiene el aval del espíritu de profecía. Miren lo que dijo la sierva de Dios, en manuscrito 15 de 1850. Vi que se necesitaba un periódico y que todos deberían estar interesados en él. ¿Qué se debería tener? ¿Qué se necesitaba? Un periódico. Sigamos leyendo. Vi que la carga del documento recaía sobre Jaime White, y que es tan importante publicar la verdad como predicarla. Vi al rebaño buscando el periódico, y estaban listos como niños hambrientos para comer la verdad publicada en él. ¿Notan ustedes el lenguaje? Vi al rebaño. Ese rebaño son las ovejas perdidas, dispersas, del pueblo de Israel moderno. Ahora bien, eso fue lo que dijo ella respecto al periódico. Y dice además, luego vi que los periódicos irían y que serían el medio para llevar las almas al conocimiento de la verdad. ¿Qué era lo que pretendía ese periódico? Comunicar la verdad. Vi que Jaime, continúa ella, no había soportado la carga solo, sino que los ángeles de Dios habían ayudado y supervisado el periódico. O sea que este periódico no era solamente de hechura humana, era también de hechura celestial. Ángeles de Dios estaban allí ayudando al pastor Jaime White en la redacción de este periódico. Y él no era profeta, pero ¿era inspirado? No, pero sí era dirigido con la ayuda de los ángeles y también el don de profecía que le fue dado a su esposa. Teniendo claro lo que dijo la hermana White respecto al periódico, entonces podemos concluir que lo que leímos de la dispersión y la reunión es verdad, avalado por ella misma. ¿Cuándo ocurrió esa dispersión? ¿Ustedes recuerdan que hubo un gran chasco? Claro que sí, en el año 1843 y el 22 de octubre de 1844 hubo un terrible chasco. Basados en Daniel 8:14, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas, estaba prevista la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían entendido mal el evento que habría de ocurrir. Y por esa razón, cuando llegó el año 1844, sencillamente ellos quedaron desconsolados, desilusionados. Y después de ese año, ¿qué ocurrió? Cuando llegó esa gran desilusión, muchos de los que habían proclamado la verdad, que el Señor Jesús estaba por venir, según creían ellos, entonces muchos sencillamente se apartaron del pueblo de Dios y volvieron al mundo. Algunos volvieron al mundo,
otros se fueron a sus antiguas iglesias, otros no fueron recibidos más en sus iglesias por ser de la secta de los adventistas. Así le llamaban a aquellos que de estas diferentes iglesias predicaban la venida del Señor para ese tiempo, el advenimiento. Ahora, después del año 1844, de octubre del año 1844, entonces el pueblo fue dispersado por el chasco. Eso fue la dispersión. Fueron todos dispersados. Se perdieron. Todo, no de su salvación, sino que se perdieron del grupo donde estaban reunidos. Estaban unánimes, ellos eran muy consagrados, muy esperando en el Señor. Bueno, al menos eso parecía, porque algunos, cuando vino la prueba, abandonaron el pueblo. ¿Qué pasó después? Desde el año 1849, Dios se propuso reunir todas esas almas que estaban dispersas, que habían pasado por esta terrible prueba, y desde el año 1849 el pueblo de Dios comenzó a ser reunido gracias a la publicación de la verdad presente en periódicos. ¿Vamos viendo? O sea que por medio de la verdad presente, el pueblo de Dios disperso iba a ser reunido. Las joyas dispersas del sueño de William Miller comenzaron a ser recogidas en un solo lugar. Este es el significado real de esta dispersión y reunión. Ahora, no solamente lo dijo el pastor Jaime White. ¿Recuerdan a Urias Smith? Él escribió acerca de esto lo siguiente. Vamos a leer lo que él testifica en 1857. Dijo él, y está escribiendo en la revista oficial de la denominación adventista de la época, la Review and Herald, del 17 de diciembre. Dice así: hasta 1844 estaban todos unidos en su curso. Desde entonces, una gran parte se ha estado dividiendo y, ¿qué dice después? Dispersando. Pero bendito sea el Señor. Algunos mantuvieron su rumbo original y no han negado su fe. Y para ellos muchos de los que fueron desconcertados, sospechando la sagacidad de sus líderes que daban la espalda al sol de justicia que es Cristo, han estado y están, ¿qué están haciendo? Reuniéndose. Mire qué interesante. Aquí está claramente especificado que desde entonces, desde el año 1844, el pueblo de Dios fue dispersado y que hacia el año donde él estaba escribiendo, en 1857, ya estaba en curso la reunión de los hermanos dentro del pueblo adventista que el Señor había levantado para proclamar la verdad presente. El cuadro de 1843, mis hermanos, ustedes lo recuerdan, ahí en Primeros Escritos, donde dijo la sierva de Dios. Espero que haya quedado claro lo de la dispersión y la reunión. Ahora queremos ver la declaración de la hermana White, que muchos han dicho, pues si ella escribió esto, es que ese cuadro no puede ser cambiado. En Primeros Escritos, página 74, la sierva de Dios escribió: he visto que el cuadro de 1843 fue dirigida por la mano del Señor. El cuadro fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. Extraño, ¿no? Y dice que las cifras eran como Él las quería. ¿Cómo poder entender esto? O sea, la sierva de Dios dice que el cuadro no debe ser alterado, pero aparentemente hubo allí algunas cosas que sí se cambiaron. Noten ustedes, aquí en el cuadro aparecía señalado el 2520. El 2520 está aquí claramente señalado. También está señaladas aquí algunas otras cosas que vamos a comparar. Pero noten que también hay una excepción. Allí en Primeros Escritos dice algo además. Cuando dice, he visto que el cuadro de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado y que las cifras eran como Él las quería, comparen esta cita de Primeros Escritos con la cita de manuscrito 15 de 1850 y ustedes van a notar algo muy interesante, y es que la hermana White nos dice que hay una excepción por medio de la cual se puede alterar o se podía alterar ese cuadro. Esa es la misma visión que ella tuvo un mes después. Miren las fechas, 23 de septiembre, aquí, 23 de septiembre, y aquí, 23
de octubre. Ahora vamos a leer, y noten ustedes los colores. He colocado los mismos colores para que ustedes vean el paralelismo en las declaraciones. En una visión, estoy leyendo el de la derecha, que el Señor me dio el 23 de octubre de 1850 en la casa del hermano Nichols de Dorchester, Mass., vi que el antiguo cuadro estaba dirigido por el Señor y que ni una pizca de él debería modificarse sin inspiración. Vi que las cifras en el cuadro eran como Dios las quería. Noten ustedes aquí en verde, está hablando de lo mismo. He visto el cuadro dirigido por la mano del Señor, aquí dice lo mismo. Vi que el antiguo cuadro estaba dirigido por el Señor. Luego aquí en azul, y que no debe ser alterado, y aquí dice, y que ni una pizca de él debería modificarse. Y aquí en púrpura dice que las cifras eran como Él las quería, y aquí dice exactamente lo mismo, que las cifras en el cuadro eran como Dios las quería. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Notan aquí en rojo? Dice que hay una excepción, y es que no debería modificarse sin inspiración. Es decir, sin inspiración. Por lo cual, la hermana White, en el mensaje de primeros escritos, lo que quería enseñar, lo que quería decir, no era que no se podía cambiar absolutamente nada del cuadro. Lo que estaba queriendo decir era que no debía modificarse sin el permiso de Dios, sin la inspiración divina. ¿Qué es la inspiración? Miren ustedes en la palabra del Señor, en 2 de Pedro, en capítulo 1, versículo 21. Dice allí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué cosa? Inspirados por el Espíritu Santo. Así que aquí estamos viendo una cita bíblica que dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados, o sea, eso es inspiración. Cuando un profeta habla, un hombre de Dios habla en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, él está hablando por inspiración, entonces eso es el don profético. Miremos otra cita que aparece allí en la parte inferior. Este es del espíritu de profecía. Está en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 31. Débil y temblorosa, me levanté a las 3 de la mañana para escribiros. Dios hablaba mediante la arcilla. ¿Podríais decir que esta comunicación era solo una carta? Sí, era una carta. ¿Pero qué? Pero inspirada por el Espíritu de Dios. Miren ustedes estas dos citas con atención. ¿Qué es inspiración? Es el don profético dado de parte de Dios. O sea que cuando un profeta habla por inspiración, está hablando de parte del Señor, no está hablando de sí mismo, está hablando de Dios. Y aquí estamos viendo claramente que ella aplica ese término inspirado a sus cartas y a sus escritos, tanto como a los profetas bíblicos, lo hemos visto también en el libro de Pedro. Así que los cuadros podían ser adulterados o cambiados por medio de esa inspiración. Ahora, notemos que había unos cambios que hizo la sierva de Dios. Ahí en el mismo libro, en Primeros Escritos, lean conmigo, en la página 63. Dijo la sierva de Dios respecto a esos cambios, adiciones que había que hacerle al cuadro. A menudo el Señor me ha dado una visión. Ahora, noten que dice una visión, o sea que recibió algo por inspiración. Y dice, a menudo el Señor me ha dado una visión de la situación y de lo que necesitan las joyas dispersas, que no han venido todavía a la luz de la verdad presente. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Mire, todas estas citas está hablando de los que habían estado en el gran chasco y se habían apartado. El rebaño, las joyas dispersas, son ellos. Sigo leyendo. Es la verdad presente lo que el rebaño necesita. ¿Y cuál es esa verdad presente? Hay muchos que inventan muchas verdades presentes, pero ¿qué es verdad presente? Aquí lo está diciendo. Los temas como el santuario, este es uno, el santuario, en relación con los 2300 tardes o los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado
y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Aquí la hermana White, en el mismo libro de Primeros Escritos, está definiendo que la verdad presente tiene que ver con el tema del santuario, las 2300 tardes y mañanas, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Le pregunto a usted, estimado televidente, ¿está aquí incluido los 2520 años como verdad presente, como uno de los pilares de la fe adventista? No. Elena G. de White no incluyó estos tiempos, 2520 años supuestos, dentro de la verdad presente. Los dejó por fuera. Dejó lo esencial, el mensaje dado en Apocalipsis 14, del versículo 6 al 12, donde se menciona la verdad presente. Así que, mis hermanos, hubo cambios en estos cuadros. Y esto, así como la hermana White en Primeros Escritos no incluyó este periodo profético supuesto como verdad presente, tampoco fue incluido en los subsiguientes cuadros que se hicieron. Se le hicieron cambios al cuadro profético de 1850. Allí en 1850 se sacó un nuevo cuadro y en ese cuadro se añadieron algunas cosas muy interesantes. Vamos a ver algunas de ellas. Este es el cuadro de 1850. Noten el tiempo. En 1850 es donde la hermana White estaba escribiendo la cita de Primeros Escritos que ya vimos, de que no se puede cambiar nada del primer cuadro sin inspiración. Pero en el mismo año, aquí hay cambios. El primer cambio que vemos, ustedes pueden verlo allí ampliado, es el de los 2300 años que terminaron ¿en qué año? 1844. 1844. Y en el cuadro anterior decía 1843. Y aunque las cifras eran como Dios las quería, había que corregirlas por inspiración. Y se cambió esta cifra a 1844. ¿Qué otra cosa se cambió? Vamos a mirar. Aquí vemos al lado izquierdo que ha sido añadido un ángel. Y ahí dice en la parte de arriba, temed a Dios y darle gloria a Él, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el mensaje del primer ángel. Y noten la fecha que colocan allí para la proclamación de ese mensaje. En la parte aquí podemos ver que esto ocurrió en el año 1837. O sea que el mensaje del primer ángel fue dado en el año 1837, de acuerdo al cuadro de 1850. ¿Cuál fue otra cosa que se añadió? Miren ustedes, aquí abajo hay otro ángel y ese es el segundo ángel. Aquí en la parte de arriba dice, Babilonia ha caído, ha caído. Esto fue dado en el año 1843, de acuerdo a lo que dice el cuadro. En el año 1843 se llamó a las personas que estaban en Babilonia a que salieran de ella y que pudieran recibir la verdad de Cristo. Pero ellos, sencillamente muchos de ellos, se rehusaron. Y cuando ellos hicieron ese gran llamado, los que aceptaron ese llamado fueron los que finalmente quedaron en el chasco. Todos los demás, los que se burlaron, los que rechazaron, quedaron puestos a un lado. Entonces, en el año 1843 ocurrió justamente eso. Ese es el mensaje del segundo ángel. ¿Qué otra cosa se cambió? Miren aquí más abajo. Hay un tercer ángel. Y ahí dice, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Colocan el mensaje del tercer ángel. Y ahí, maravillosamente, colocan una línea de tiempo, 1844. Vemos que hay varios cambios, ¿no? ¿Qué más hay? Un poco más abajo. Aparece el Señor Jesús sentado sobre una nube con una hoz aguda en su mano. Esa es un símbolo de la venida de Cristo, como una ilustración. Y más abajo dice, mete tu hoz y ciega. Aparece aquí en este ángel que aparece aquí abajo. Mete tu hoz y ciega. Así que está hablando, pues, del mensaje de la venida de Cristo. ¿Qué otro cambio se hizo? Aquí en la parte inferior, noten, aparece el santuario. ¿Recuerdan la verdad presente? Hemos visto que se han incluido varias de esas cosas acá, por inspiración. Y el santuario, aquí podemos ver claramente un diagrama del lugar santo, del lugar santísimo, del atrio, donde está el altar de los sacrificios.
y donde está el altar de lavado de bronce, y vemos aquí todo lo demás. El santuario en una ilustración. ¿Qué otra cosa se añadió? Bueno, no más. Aquí en el cuadro de 1850 no se hicieron más añadiduras, pero hubo otro cuadro que es el del año 1863. Y en el cuadro de 1863 se añadieron más cosas. Miren ustedes aquí en detalle. Se añadieron líneas de tiempo. Y estas líneas de tiempo, aquí están las 70 semanas. Las 70 semanas, aquí lo podemos ver abajo, 7 semanas más 62 semanas más una semana, que están en Daniel capítulo 9, y se mencionan los 2300 tardes y mañanas, partiendo del año 457 a.C. y llegando al año 1844. Esta semana que menciona acá no es más que una ampliación de esta pequeña semana que está aquí al final, donde dice la palabra del Señor que 3 años y medio, o sea, al final de la semana, el Mesías sería quitado y que los sacrificios habrían de ser eliminados por su muerte en la cruz. Por eso dice Colosenses 2:14, que Él clavó en la cruz estas leyes. Entonces, las leyes de ceremonias del santuario literal fueron dejadas a un lado por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, mis hermanos, estamos viendo que aquí hay pues 2 cuadros interesantes y que hubo un cambio adicional. Mire aquí también, mis hermanos, en cuanto a los 2520 años, volviendo al cuadro de 1850, otro cambio más. Aparece aquí que cuando se puso los 2520 años en el año 1850, ¿dónde lo pusieron? Ustedes recuerdan que en el primer cuadro estaba aquí, prominente, muy grande, todo el mundo podía ver 2520. Pero en este cuadro de 1850 lo quitaron de ahí. Además de eso, lo colocaron muy pequeño, tan pequeño que no se puede ver. Miren, me tocó ampliarlo, aquí lo podemos ver, y aquí se menciona en la parte de abajo de este recuadro está 2520. Es muy pequeño, casi no se, o sea, se le restó importancia en 1850. Todavía no se había estudiado el tema, no se sabía mucho acerca de él, pero por inspiración se le restó importancia. Y en el cuadro que sigue, de 1863, el 2520 fue totalmente removido. Pueden ver ustedes que aquí quedaron el mensaje de los 3 ángeles, la venida de Cristo, el santuario, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, la cruz de Cristo, encontramos aquí el dragón de Apocalipsis 12, encontramos las bestias de Apocalipsis 13 y encontramos las trompetas. Eso es todo lo que quedaba en 1863. Entonces, todos estos cambios que ustedes ven aquí en pantalla, mis hermanos, todos fueron aprobados por inspiración. Miren en detalle las declaraciones que se hicieron respecto a cada una de estos cuadros que se hicieron cambios. El cuadro de 1843, La sierva de Dios, lo leo una vez más porque quiero resaltar lo que dice. He visto que el cuadro de 1843 fue dirigido por la mano del Señor. Eso es el de 1843. En el cuadro de 1850 no fue un cuadro producto de la apostasía, como muchos han entendido. Aquí dice la sierva de Dios en manuscrito 1 de 1853, vi que Dios estaba en la publicación del cuadro del hermano Nichols. O sea que el hermano Nichols fue el que hizo el segundo cuadro. Y dice que Dios estaba en esa publicación. ¿Cómo es que algunos dicen, no, es que el segundo cuadro fue fruto de una confusión y el tercero de la apostasía? ¿Qué dijo la sierva de Dios en cuanto al tercer cuadro? Miren aquí en la Review and Herald del 29 de marzo de 1870. ¿Recuerdan cuando el pastor Jaime White colgó unos cuadros de un hilo y les dio una clase a algunos de los adventistas de Himes, de adventistas del primer día? ¿En un hotel? Bueno, muy bien. Esa es la misma cita. Dice allí, usted puede colgar los cuadros y mostrarles la verdad. No dice la verdad, dice la verdad, no dice la apostasía. No dice
nada en contra. Dice, puede mostrarles la verdad con ese cuadro, como está allí ilustrada, al explicar la historia profética. Entonces, mis hermanos, analicen esos 3 cuadros, mírenlos de cerca, tienen cambios. Algunas fechas fueron cambiadas, fueron corregidas. Así que estos cambios fueron aprobados por inspiración. Fueron incluidos cosas nuevas que tenían que ver con la verdad presente que había de predicarse al mundo y que habría de reunir al rebaño disperso. Además de eso, tenía que eliminarse de forma paulatina la teoría o la enseñanza de los 2520 años, porque realmente se pudo demostrar que no tenía una base realmente bíblica. Con esto en mente, podemos comprobar que esta enseñanza no es un pilar de nuestra fe. Miren lo que dice en el libro Otro Poder, en la página 30. El año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario. Miren lo que se encontró en el año 1844. Dice que se abrieron los ojos de los hijos de Dios acerca de la purificación del santuario. Eso era algo que antes no se entendía muy bien. Continúo la lectura. Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios, que su pueblo, amante de la verdad, vio en el cielo, y el arca que contiene su ley. La luz del sábado, del 4º mandamiento brilló, con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. Que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad es uno de los antiguos hitos. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como antiguo hito. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. Leo esto, mis hermanos, por una razón. El movimiento de los 2520 años se ha convertido a través de estos últimos años en un foco de enseñanzas que van en contra del mensaje adventista, aunque se promueva o se diga que realmente están tratando de restaurar los pilares antiguos. Mis queridos hermanos, tenemos que ser cuidadosos. A veces el enemigo engaña a alguno de nosotros con el propósito de desviar la atención de lo importante. Recuerden ustedes el famoso ejemplo de colocar una señal en un camino y voltearla para otro lado, con el propósito de que los que van allí por ese camino se equivoquen y tomen en el camino de la destrucción. El enemigo busca precisamente que muchos de los adventistas del 7º día perdamos el tiempo en cosas que realmente son secundarias, en cosas que no tienen mayor valor. Y este viento de doctrina busca precisamente eso. Como todo viento de doctrina, el propósito es confundir, es llevar a la gente más lejos de la comprensión real de la palabra, de lo esencial, de Cristo y de su verdad para este tiempo. Así que cuando este movimiento enseña que los 2520 es un pilar de la fe, hemos podido comprobar de que realmente no lo era. No era un pilar de la fe. Ustedes pueden notar que aquí, en esta descripción, aparece que en el año 1844 ocurrieron grandes eventos y se promovieron grandes cosas. Una de ellas, el templo de Dios en el cielo. También la luz del sábado, la ley de Dios, la inmortalidad como un antiguo hito. Y todo este movimiento en realidad lo que buscaba era confundir a las personas. Tengo otra cita más, miren, en Mensajes Selectos, tomo 1, donde nos habla de la nueva luz. No podemos rechazar la nueva luz, mis hermanos, pero tenemos que ser cuidadosos, porque lo que busca Satanás es que la verdad presente no sea predicada. Dice allí, hemos de orar en procura de instrucción divina, pero al mismo tiempo debiéramos ser cuidadosos en cuanto a la forma de recibir todo lo que es llamado nueva luz. Debemos estar alerta. ¿Qué dice? ¿Debemos qué? ¿Estar dormidos? No, debemos estar alerta.
No sea que bajo la apariencia de escudriñar en procura de nueva luz, Satanás aparte nuestra mente de Cristo y de las verdades especiales para este tiempo. Se me ha mostrado que el artificio del enemigo es orientar las mentes para que se ocupen de algún punto oscuro o sin importancia, algo que no está plenamente revelado o que no es esencial para nuestra salvación. Esto se convierte en el tema absorbente, en la verdad presente, entre comillas, cuando todas sus investigaciones y suposiciones tan solo sirven para oscurecer las cosas más que antes y para confundir la mente de algunos que debieran estar procurando la unidad por medio de la santificación de la verdad. El Señor quiere que tengamos cuidado, mis hermanos. Hay que tener cuidado con esos puntos oscuros y sin importancia a los cuales muchos les dan tanto valor. Tenemos la verdad presente y hay que prestarle atención. No convirtamos en verdad presente lo que no es verdad presente. Es así de simple. No le añadamos a la inspiración. No le quitemos a la inspiración. Sigamos la inspiración. Hay un llamado, mis hermanos, de parte del Señor y es a que prediquemos la verdad presente. No nos enfoquemos en cosas que realmente tienden a separar. Enfoquémonos en las cosas que Dios ha dicho que tenderán a unirnos para que podamos predicar el verdadero mensaje al mundo. En Primeros Escritos, página 63, el llamado que se hace a predicar la verdad presente, dice la sierva de Dios, y lo quiero leer de nuevo porque, por favor, esta es la verdad presente que Dios nos ha llamado a predicar. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Noten, el Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, noten que no dice 2520, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Mis queridos hermanos, Dios nos llama a que prediquemos la verdad presente. Y les animo a que lo hagamos de todo corazón. Las verdades como que Cristo, nuestro Señor, entregó su vida por nosotros, no ha pasado de moda. El Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6 debe ser dado al mundo. Las personas deben saber que Cristo es su Salvador. Todo el mundo está pereciendo por falta de este conocimiento. ¿Llevaremos nosotros a las personas a este conocimiento de la verdad del Señor Jesús y al autor de esa verdad? Ese es mi llamado y oración. Y quiero invitarles a que hagamos de este mensaje nuestro propósito, nuestro esfuerzo. No busquemos cosas nuevas que no tienen relevancia. El mensaje de Dios es sencillo y es tiempo de enseñarlo a muchos para que ellos también acepten la verdad, se conviertan, nazcan de nuevo, vivan una vida nueva, consagrada a Dios y puedan estar con aquellos que han de predicar el mensaje final durante el tiempo de la lluvia tardía, si esa es la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga, mis hermanos y mis amigos, y que hagamos de esto una norma en nuestras vidas. Animemos a nuestros hermanos y a nuestros amigos en la fe, para que estudiando juntos la verdad presente, seamos fortalecidos y edificados en la verdad. Dios les bendiga.